Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario para la liturgia de la palabra para este día, con la bendición del Señor para ustedes y cada una de sus familias. Ya llevamos unos días sin la transmisión, estaba en un simposio agustiniano en la ciudad de Lima durante toda esta semana y allí pues la comunicación era en este nivel del Wi-Fi bastante deficiente, bastante complicado para hacer este tipo de transmisiones. Pero bueno, ya estamos acá nuevamente y estamos retomando, digo que uno de los recorridos hermosos y llenos de las sugerencias de la experiencia primitiva cristiana y de las actitudes de la comunidad cristiana en relación a esa lectura de la realidad, a esos signos de los tiempos, eh, referenciados desde la presencia del espíritu que guía, del espíritu que orienta, del espíritu que va marcando una dirección. Es una de las grandes enseñanzas desde donde nosotros tenemos que ubicarnos como comunidad cristiana, como parroquia, como iglesia, como familia incluso. Yo pienso que toda esta clave de lectura de la presencia de Dios en medio de los acontecimientos, cualesquiera que sean de la vida, nos aporta bastantes herramientas que creo que son muy importantes. De hecho, pues siempre esa pregunta, esa pregunta va a estar allí presente. O sea, ¿cómo, de qué modo o en qué modo acontece Dios en esta experiencia concreta de vida, de familia, de comunidad parroquial, de diócesis, de comunidad religiosa en que acontecemos? Hacer lectura de fe. Aquí vemos entonces que nos damos cuenta que esta predicación de San Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, donde por primera vez se dio el nombre a esta nueva propuesta religiosa que era conocida como el Camino en Lucas, se va a dar el nombre de cristianos, ¿no? Se ve que Pablo en aquella sinagoga de Antioquía pues convenció o al menos llamó la atención de muchos, ¿no? Porque al sábado siguiente nos dice que toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios, ¿no? O sea, esto siempre una acción y una reacción. Esto suscitó la envidia de los judíos y nos dicen que empezaron a insultarlos, a contradecirlos y hacerles imposible hablar en la sinagoga, ¿no? Hasta llegar a darse incluso una violenta persecución, una violenta expulsión de la ciudad. Aquí Pablo y Bernabé, dos colosos de la evangelización inicial, toman la decisión que repetirán en muchas ciudades, ¿no? Si son rechazados por los judíos, van a predicar a los gentiles. Siempre siguen el mismo orden, anunciarles primero a ustedes la palabra de Dios, pero como la rechazan, pues nos vamos a ir a anunciarla a los gentiles, que era la palabra de Dios que había elegido particularmente a Pablo. Sí, Cristo había direccionado a Pablo hacia esa población gentil, a ampliar este buen anuncio, esta buena noticia del Evangelio. Ya en el Benedictus, Zacarías anunciaba a Jesús como luz para alumbrar a las naciones. La historia, guiada sabiamente pues por el Espíritu, que hemos hecho ese énfasis ya desde hace algunas semanas, comenzando la Pascua, el Espíritu, aunque parezca con líneas torcidas, va llenando de fe a toda la tierra, ¿no? O sea, como ya prometía el Salmo, y repetimos responsorialmente hoy, los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. La conclusión de Lucas
la hemos oído varias veces. Esta conclusión es muy importante para entender el cómo de la construcción de la primitiva comunidad cristiana. Los discípulos quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. Fíjense que está unida la alegría, el gozo, ese sentimiento profundo, indescriptible con palabras, con el Espíritu, aquel que orienta, que guía, que esclarece, que hace patente. A mí esta afirmación me parece de enorme importancia. Las andanzas de Pablo nos demuestran que cuando un cristiano tiene una convicción y está lleno de fe, nadie le puede hacer callar. Esto es bien importante. Cuando hay un gozo, cuando hay una alegría, cuando hay una experiencia enraizada en el corazón, en lo profundo de la vida, esto no se puede callar. Si no le dejan en la sinagoga, evangelizará a los paganos. Si no puede en la escuela, lo hará en las estructuras posescolares, en los grupos, en las comunidades civiles. O sea, todo depende de si tiene, esto es bien interesante, todo depende de si tenemos algo que comunicar. A mí me llama la atención de una manera especial y soy quizás muy cauto en hablar, del Papa León XIV y de hoy que está en una especie, tampoco me parece que sea del todo muy correcto, en una especie de moda y donde cualquier cosa se publica y donde cualquier cosa se publica. Esto me parece que es bien interesante, donde cualquier cosa se publica. eh, Me parece que es un hombre que tiene claro un poco esa alegría pascual, esa presencia del Espíritu, ese signo de la paz, ese signo de la comunión y la participación que va tejiendo su discurso de una manera profunda, significativa y que va marcando precisamente este pontificado. Dentro de esa espiritualidad y ese pensamiento de Agustín profundamente arraigado en la comunión, ¿no? Ahora, no tendríamos que asustarnos demasiado, por tanto, de que la historia o que las leyes civiles vayan poniendo permanentemente obstáculos a la evangelización, ¿no? O sea, si la comunidad cristiana está viva, y esto me parece que es importante tenerlo en cuenta, si la comunidad cristiana está viva, ya encontrará el modo de seguir anunciando a Cristo. Si está viva, ya encontrará el modo de seguir anunciando a Cristo. Esas alegrías, como decíamos al principio, no se guardan, siempre se transmiten y es interesante porque es ese construirnos en Cristo poco a poco. Si no lo está, la culpa de su silencio o la culpa de su esterilidad no será de las leyes ni de la persecución. Tenemos algo que anunciar, tengo una alegría que compartir en mi corazón. Me parece que esto es muy importante. En el Evangelio de hoy nos encontramos en el corazón mismo, podríamos decirlo así, de esa revelación que Jesús hace de su propia persona y su relación con el Padre. Este Evangelio de Juan nos ha venido dando razón de lo que va a ser el sólido fundamento de la unidad trinitaria, unida a este concepto de comunión y participación que se da en el misterio de la encarnación. Esto es hecho unas palabrotas bastante grandes en un contexto quizás muy teológico, pero es eso. Eh, un, una revelación de la íntima unidad del Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo, que en las relaciones de comunión se realizan. ¿Por qué? Porque tanto amor tuvo Dios que envió a su Hijo al mundo, vino él mismo en la persona amada de su Hijo y le dio la luz del Espíritu para desde ahí construir y constituirse en el camino, en la verdad y en la vida, ¿no? La pregunta de Felipe, siempre hay, esto es bien interesante, siempre hay
preguntas sencillas de alguien que al evangelista Juan le sirven para seguir profundizando en esa manifestación de Jesús. Preguntas que conducen a la afirmación más decisiva. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. El Padre permanece en mí y Él mismo hace las obras. El Padre permanece en mí y Él mismo hace las obras. Todo lo que yo hago lo hace el Padre, porque es el Padre actuando en mí el que sale allí. Yo creo que esto es hermoso, esto es reconfortante, esto nos hace sentir el deseo de caminar por estos caminos del Señor. Las consecuencias de esto pues son verdaderamente enriquecedoras. Al Padre nadie le ha visto, pero el que ha visto a Jesús, fíjense esto, el que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Quien ha tenido una experiencia profunda de Jesús, ha tenido una experiencia profunda del Padre. El que cree y acepta a Cristo, ha creído y aceptado el mismo Dios. Jesús es la puerta, Jesús es el camino, Jesús es la vida, ¿no? En Él tenemos ese acceso al Padre también. El éxito de nuestra oración queda también siempre asegurado. Eh, lo que pidan en mi nombre yo lo haré. Lo que pidan en mi nombre yo lo haré, que no vamos a pedir cualquier cosa, ¿no? Tenemos en Jesús al mediador más eficaz, o sea, su unión íntima con el Padre hace que nuestra oración sea siempre escuchada si nosotros estamos unidos a Él. Nosotros, como Felipe, no hemos visto al Padre, ¿no? Y además, a diferencia de Felipe, no hemos visto tampoco a Jesús, aunque Él ya nos dijo, dichosos, ¿cuáles? ¿Dichosos qué? Dichosos los que creen sin haber visto. Pero nosotros, si creemos en Él, o sea, le seguimos como el verdadero Maestro, le comemos como el verdadero pan, nos dejamos guiar por Él como la verdadera luz y ya sabemos que estamos en el camino correcto de la vida y de la verdad y en el camino que nos lleva a Dios. Sabemos que estamos por el camino correcto, ¿no? Aunque como dice Agustín, a veces caminamos cojos porque todos tenemos una cojera, todos tenemos algo que convertir permanentemente en nuestra vida, ¿no? En la Eucaristía tenemos una experiencia sacramental de la que la presencia de Cristo Jesús en nuestra vida, ¿no? Ahí la tenemos, una experiencia que nos ayuda a saberle ver también presente a lo largo de nuestros días, en la persona del prójimo, en nuestro trabajo, en nuestras alegrías y dolores, convencidos de que unidos a Él también haremos las obras que Él hace y mayores como Él nos lo ha manifestado el día de hoy. Agradezcamos pues al Señor ese camino que se nos da, ese alimento que nos fortalece, ese espíritu que nos ilumina, esa presencia del Padre que nos hace palpable la verdad a la que siempre estamos buscando. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.